Buenas noches. Desde el Departamento de Extensión Universitaria del Instituto Universitario del Hospital Italiano, les damos la bienvenida a todos y a todas. Para esta primera etapa, les vamos a solicitar por favor que silencien sus micrófonos y apaguen sus cámaras para una mejor conexión. Los vamos a habilitar más adelante. También les pedimos que dejen sus comentarios y preguntas en el chat del Zoom. Desde ya, muchas gracias. Esta actividad se desarrolla en el marco de la Semana Internacional del Ambiente, cuyo lema para este año, según Naciones Unidas, es la biodiversidad. La biodiversidad es la base que sustenta la vida en la Tierra, incluida la nuestra. Biodiversidad y salud están íntimamente relacionadas. Dentro de las actividades humanas, la agricultura intensiva es uno de los factores que más ha influido en el desequilibrio de la naturaleza. Sin embargo, en esta época de pandemia, por efecto de la disminución de la actividad humana, hemos visto cielos más azules, aguas más transparentes. La vida silvestre ha sido protagonista en muchos espacios. Estamos viviendo una época única. Creemos que es una oportunidad para pensar en modos de vida más saludable. ¿Podemos aprender de la pandemia? Esperemos que sí. Hoy nos vamos a centrar en la producción de alimentos y la salud. Ahora les presento a nuestros invitados. Eduardo Cerdá es ingeniero agrónomo y referente internacional en agroecología. Es presidente de la Red Nacional de Municipios y Comunidades que Fomentan la Agroecología, RENAMA. Damián Bersegnasi es médico legista y director del Instituto de Salud Socioambiental de la Universidad Nacional de Rosario y director de la carrera de Medicina de la Universidad Nacional del Chaco Austral. Los invitamos al diálogo. Adelante. Buenas tardes. Ahí Eduardo tiene el micrófono apagado, así que aprovecho para arrancar. La verdad que, bueno, muchas gracias por la invitación y sobre todo por el placer de poder reencontrarnos con Eduardo, que hacía ya bastante que no nos podíamos encontrar, no podíamos coincidir por las agendas. Así que, Edu, un abrazo grande desde acá y una alegría poder retomar estos diálogos que tan saludables son, ¿no? Un gusto. Gracias, Virginia, y gracias al Hospital Italiano, que también el año pasado hicimos una charla junto a Miriam Gorban y Patricia Lisegui, ahí fue en el hospital. Y sí, Damián, la última vez que nos vimos fue en Ecuador, que nos agarró el sismo, ¿te acordás? Igual, como para ratificar el miedo que uno tiene a moverse tan lejos, ¿no? No, Bueno, un poco la verdad que esta invitación de Virginia y de la gente del hospital fue, al menos en lo personal, no sé a vos, Eduardo, que te generó, pero a mí me convocó a pensar en esto, bueno, ¿qué podemos aprender de la pandemia? Desde donde uno como médico y con todo lo que se viene diciendo en estos tiempos podía hacer algún aporte que fuese al menos interesante para quienes hoy nos están acompañando. Entonces, pensaba que eh, qué extraño esto de estar viviendo un tiempo en el que la vida humana empieza a resignificarse y a replantearse, los modos de vida de los seres humanos necesariamente empiezan a replantearse, y un elemento clave, al menos desde mi punto de vista, no sé si vos coincidirás con esto, en ese replanteo, es reconocer la integridad de lo que significa la salud. Es decir, no podemos seguir pensando en la salud humana, al menos eso es lo que yo entiendo, ¿no? Creo, más este contexto, entre otras cosas, lo que nos debería estar enseñando es que no podemos pensar en seres humanos saludables si los territorios que habitamos los seres humanos no son saludables. Entonces, esto de recuperar el concepto de la salud de la madre tierra como una sola salud, no desde una mirada romántica o literaria, sino desde una mirada del trabajador de la salud, desde una mirada de la construcción de ciudadanía cotidiana, me parece que se hace muy presente, ¿no? sí, totalmente. Me parece que en todas las áreas biológicas, medicina, agronomía, veterinaria, nos ha faltado ese concepto de salud.
nos ha faltado la mirada que tiene que ver con la vida, ¿no? Y también, bueno, tiene que ver un poco cómo se fueron concibiendo el paradigma del cual tenemos que salir, que tiene que ver con una investigación, con una ciencia que se alejaba para investigar algo, que no era que no se comprometía, pero que debía ser imparcial para hacer algo, que tenía que, para poder decir que algo se podía corroborar, había que pesarlo, había que tomar los resultados desde un punto de vista que tenían que ver con los sentidos. Y lamentablemente ese paradigma que se tornó muy materialista, muy utilitario, de entender a la naturaleza con qué le puedo sacar, cómo lo puedo utilizar, con una pérdida de idea de lo finito que son las cosas, y entonces eso hizo que fuéramos por la naturaleza a ver qué puedo sacar, qué puedo utilizar, el progreso ilimitado, el crecimiento ilimitado, y la naturaleza nos marca que no funciona así. La idea de la competitividad, del más apto, y la naturaleza tiene mucho más de cooperación, tiene mucho más de entender lo que hay detrás de esa forma, desde una comunidad, desde un suelo, que si no respetamos, si no entendemos que hay una vida ahí, que hay muchas vidas y que hay que tratar de trabajar para tener equilibrio. Y esto, el equilibrio, para mí se entiende como la salud de las cuestiones, de las cosas, ¿no? De los individuos. Sí, y bueno, decías esto de la cooperación. Paco Puche, que es un gran filósofo que tenemos todavía entre nosotros, él vive en España, habla de la simbiosis como un elemento clave para la existencia, ¿no? Para la vida en el planeta, e inclusive la vida humana. Y recordaba cuando vos hablabas esto de los paradigmas y de la ciencia, que nuestra ciencia, la ciencia que hemos aprendido y que enseñamos en las universidades en general, es esa ciencia de la experimentación en el laboratorio, ¿no? Y yo recuerdo una anécdota de Niels Bohr, ese premio Nobel de física, y creo que también fue de química, que alguna vez dijo que las interacciones que permiten la vida de un cachorro son tan complejas que para poder estudiarlo debemos eliminarlo, ¿no? Que yo me acuerdo cuando leí eso dije, qué síntesis tan fantástica de la miopía de un sistema tecnocientífico que nos hace creer que para poder estudiar la vida hay que eliminarla primero. Y sin embargo, sobre esa base se fue construyendo a lo largo de sobre todo de los últimos 100, 150 años, todo un andamiaje de conocimientos y de saberes aceptados desde el punto de vista de la academia, que fue consolidando, como vos decís, ¿no? Un paradigma antropocéntrico, un paradigma hegemónico que negaba la diversidad, que niega todavía la necesidad de recuperar el entendimiento de las relaciones complejas, que nos enseña y nos empuja a pensar desde la fragmentación, desde la separación, como si fuese real esto de que somos partes que sumadas de cualquier manera damos el mismo resultado. Entonces, bueno, pensando en eso y desde el campo de la salud, yo recuerdo también de aquella charla que tuvimos en Ecuador, cuando planteamos la necesidad de recuperar las tres, y nosotros hablamos mucho de esto en el Instituto de Salud Socioambiental aquí en Rosario, de recuperar las tres dimensiones, o al menos tres dimensiones que son claves desde nuestro punto de vista para pensar la vida y la salud, que son la dimensión diversidad, pues sin diversidad no hay posibilidad de vida, o sea, si no tenemos la diversidad desde estructuras celulares hasta de elementos físico-químicos, no podría haber vida en el planeta. El tiempo como una dimensión clave para poder desarrollar los procesos necesarios para que esas diversidades dialoguen y se produzcan las simbiosis, las cooperaciones y los mutualismos que permiten la vida, y finalmente el territorio, ¿no? Porque si no hay territorio desde donde se desarrollen esos procesos y esos diálogos amorosos entre los diferentes elementos que constituyen los ecosistemas, no habría vida. Entonces desde ahí me acordaba que en algún momento
la humanidad se planteaba como elemento clave para su supervivencia la producción de alimentos, ¿no? Y hablo hace más de, digamos, desde que nacimos prácticamente, ¿no? Uno nace y después de respirar lo primero que necesita es alimentarse. Y para mí en esta charla con vos me parece que es clave establecer la diferencia entre lo que es alimentarse y lo que es comer. Porque a veces nos confundimos y creemos que comer y alimentarnos es lo mismo, y en realidad uno puede comer muchas cosas, pero cuando uno se alimenta es cuando está incorporando elementos que van a permitir desarrollar saludablemente la vida, mientras que cuando uno come no siempre lo que incorpora desarrolla saludablemente la vida. Y en eso el trabajo desde la agroecología para pensar las formas de producción inicial de los alimentos para el planeta, me parece, para los seres humanos, me parece que es clave, ¿no es cierto? Sí, totalmente. Y esto arranca desde el suelo, ¿no? Desde el suelo, un suelo equilibrado, un suelo sano. Entonces, un suelo equilibrado y sano no es aquel que está lleno de fertilizantes. Porque aparte cuando en el campo se agregan fertilizantes, se agregan uno, dos nutrientes, tres, mientras que una planta precisa más de 20. Sí. Algunos en cantidades ínfimas, y nosotros también. Entonces esto de creer que el suelo era algo inerte, que le pongo algunos nutrientes y genero una planta y de ahí cosecho un fruto, una hoja como comida, si realmente el suelo no está en buen estado, no está equilibrado, y el suelo, para que pueda trabajar bien, a su vez se coopera las plantas con las bacterias con los hongos y con un montón de microorganismos que completan a esa planta, ¿no? A esa planta que tiene que estar vital y no enferma. Y si esa planta, porque ahí viene el concepto que me parece que es interesante, totalmente corrido, es de mirar el alimento, si el alimento es algo medido por calorías o si el alimento es medido como algo vital, de un suelo sano, de una planta sana. A mí me parece que esta idea de medirlo en calorías, como si fuera un motor, una combustión, no tiene nada que ver con la vida. La vida es otra cosa. Entonces, a partir de ahí fue que siempre nos fuimos desconectando, y esto de me anda mal un riñón y te lo cambio, como si vas como un auto a un taller, ¿no? Y entonces algo que no anda, en vez de mirar cuáles son, por qué es que dejó de funcionar. Y hoy la agricultura, después de todos estos años de buscar el rendimiento, más cosechas, nunca se habla de calidad, nunca se habla de vitalidad de los alimentos. Es más, casi no hay análisis que midan la vitalidad. Sí, Ese es un elemento clave porque incluso se ha confundido esto de la calidad, o se ha reducido, en esta mirada reduccionista, se ha reducido la calidad a controlar cantidad de kilocalorías, micronutrientes, y yo creo que es clave esto que vos planteás, ¿no? Esta categoría de la calidad del alimento, que también es comparable o analizable desde el punto de vista de la vida humana, ¿no? Esto de uno puede seguir creyendo, como bien decías vos, que los seres humanos tenemos que funcionar cual máquinas y entonces cualquier desperfecto de esa máquina tiene que ser reparada, con lo cual también se reduce la tarea del trabajador de la salud a la de un mecánico de cuerpos en vez de a la de un co-constructor de ciudadanía, ¿no es cierto? Me parece que ahí también hay una necesidad, así como es necesario recuperar el valor, la importancia que tiene el productor del alimento en la salud humana como trabajador de la salud, como trabajador primario de la salud, quien produce alimentos, digo, resignificar el rol de quienes trabajamos en los sistemas de atención o de asistencia, pensando en que la salud es mucho más que ese equilibrio del que nos habla la OMS, y se trata de un proceso y la posibilidad de desarrollar el ciclo vital de una manera digna. Entonces, recuperar o construir nuevas categorías como esto de vitalidad del alimento o vitalidad de la existencia humana, me parece interesante. Y ahí no sé qué opinas vos, Edu, pero yo creo que el poder repensar nuestras formas de organizar la vida en las ciudades, en los lugares donde vivimos, y los modos en los que
somos empujados a existir cotidianamente, creo que es un elemento clave, y más en estos tiempos donde la invitación de los amigos del Hospital Italiano era pensar qué aprendizajes podemos construir o podemos generar en estos contextos. Me parece que vale la pena animarnos a poner en discusión, o al menos a repensar los lugares en donde vivimos, para empezar a reflexionar respecto de si realmente estamos o hemos organizado nuestros lugares de vivir en función de la calidad de vida o en función de la necesidad de un sistema de producción y reproducción económica, básicamente, ¿no? Porque, y en esto retomo esto que vos planteabas recién, si nosotros tenemos que pensar en la salud del suelo para poder entender cómo es la salud de los alimentos, para poder entender qué pasa después en los seres humanos, eh, es muy difícil que lo hagamos cuando vivimos en ciudades donde el suelo es cemento, es asfalto, donde no tenemos la posibilidad ya de ver los ciclos de la vida, porque invierno, verano, primavera, otoño ya está totalmente desdibujado por la artificialización de la vida cotidiana, y cómo eso además impacta en nuestro sistema inmunológico, ¿no? Entonces, hemos alterado nuestra vinculación con el territorio, artificializando el territorio, artificializando nuestros cuerpos, porque lo que incorporamos muchas veces al no ser alimento termina alterando nuestros sistemas endocrinos, altera nuestros sistemas biológicos básicos, y de esa forma alteramos el sistema inmunológico al que después creemos que podemos resolver o reparar con un par de polvitos en un vaso con agua o un par de pastillas. En ese sentido yo creo que uno de los aprendizajes que nos podría dejar esta pandemia, si estamos dispuestos a deconstruir muchas cosas, es esto de entender que el sistema inmunológico requiere necesariamente de otros modos de organización de nuestras vidas, que incluye el tema de los alimentos como un elemento clave, ¿no? Y acá, bueno, me parece que por ahí vamos dándole forma a esto de la pandemia, ¿no? Que tiene que ver con un virus, pero que si nosotros trabajamos en tener fuerte nuestro sistema inmunológico, sabemos que lo podemos superar mucho más fácil que, que tratar de pensar de mi parte, ¿no? En una vacuna o algo así. Primero hay que tratar de entender que nuestro cuerpo, si está descansado, si está relajado, si está sin miedo, sin ansiedad, coherente. Y esto quiere decir, si yo estoy logrando poder hacer y pensar en simultáneo, ahí viene parte del estar tranquilo, del estar bien, y eso genera emociones, genera bienestar y genera una energía que tiene que ver con la vitalidad. Pero a su vez, si nosotros acompañamos este proceso con un alimento hecho en condiciones naturales, no que sea un alimento que fue procesado, en especial como un cultivo. Hoy todo todo lo que uno vaya a consumir, que va al supermercado, tengan en cuenta de mirar muy bien las etiquetas. Todo lo que dice jarabe de maíz de alta fructuosa que reemplaza el azúcar en estos productos, alimentos comestibles tan procesados, tan refinados, ultraprocesados, que reemplazan el azúcar por esto que es más barato, el jarabe de maíz de alta fructuosa, esto viene de maíces. Y esos maíces, si no está aclarado, son todos maíces transgénicos. Quiere decir que le han puesto un gen para que genere una proteína para matar ciertos insectos. Esos productos también están, porque como se aplican y están dentro de la planta, hemos visto que están también en ese jarabe de maíz de alta fructuosa, que están en todo lo que ustedes vean que tiene contenido de soja, cuando dice puede contener soja, puede o tiene lecitina de soja, sepan que eso tiene herbicida. Y en este caso, el que tienen siempre es glifosato. Y glifosato ha sido patentado como un antibiótico. Entonces, si nuestro sistema inmunológico depende
de las bacterias que tenemos en el intestino, si nosotros todos los días comemos productos que tienen jarabe de maíz de alta fructosa, que contienen productos con soja, sepan que estamos disminuyendo, deteriorando el equilibrio que tenemos que tener en el intestino. Y eso porque a su vez es un antibiótico que no controla un par de bacterias muy importantes, como es la salmonela y el Clostridium. Entonces, nos van debilitando y también al disminuir bacterias se pierde el equilibrio con los virus. Entonces, como bien se está trabajando hoy en el microbioma, que es todas las bacterias que tenemos en el intestino, que son los que fortalecen nuestro sistema inmunológico. Entonces, si algo podemos decir, que hoy, y cuando esto de querer producir más y poder tener una planta que sola mata a los insectos, que le puedo echar cantidades terribles de agroquímicos, como eran que antes se utilizaban 2 litros por hectárea y hoy se está en 10, 12, 14 litros. Sepan que en los años 90 Argentina usaba 33 millones de litros de agroquímicos. No se duplicó la superficie. Quiere decir que si no se duplicó la superficie, y aunque se haya duplicado, hoy, para estar igual, podríamos estar en 60 millones de litros. Bueno, sepan que nos dijeron que todos esos cultivos eran para mejorar los alimentos en el mundo, el hambre en el mundo. Bueno, hoy están hechos acá en Argentina con 500 millones de litros. Y Todos los con un países, agregado, Edu, no bajó, no disminuyeron el hambre del planeta, sino que lo aumentaron. no, y a su vez hicieron perder calidad, porque nos dijeron que era para aumentar calidad y no hay ninguno de esos productos que haya aumentado la calidad. Lo que sí han servido para usar mayores dosis, y esto pasó en todo el mundo. Todos los países que han aprobado cultivos transgénicos, lo que sirvió para usar más agroquímicos. Facilita un poco la producción, pero también nos está pasando que estamos llegando a un techo donde los rendimientos prácticamente no están subiendo, pero sí los costos. Eso ha hecho que esto que nos quieren hacer creer, que esta agricultura tan novedosa, que en realidad tiene una mirada de 200 años para atrás, tan novedosa, que tiene que usar la sustancia sí o sí para generar más rendimiento, lo que nos está pasando es que están generando un grano que tiene mucho menos minerales, prácticamente en calcio, en fósforo, en selenio, en un montón de minerales que son muy importantes para nuestro sistema inmunológico, hoy suelen tener menos de la mitad. En casi todas las frutas, en casi todas las verduras, han bajado la cantidad de minerales. ¿Por qué? Porque fueron en la búsqueda de un mayor rendimiento, cantidad, como decía. Nunca nos paramos en la calidad. Entonces sepamos que el juego es así. Entonces, si tenemos la posibilidad de comprar verdura de estación, fruta de estación, si a lo mejor tenemos gente que está produciendo cerca, que por lo menos hasta podemos verle la cara y saber y preguntarle si está usando agroquímicos o no está usando agroquímicos. Sabemos que todos esos agroquímicos son biocidas. Entonces, que de alguna manera uno no se va a enfermar en el momento, pero sí va afectando, porque al disminuir los minerales, al disminuir nuestro sistema inmunológico, se generan enfermedades crónicas, que es lo que vos trabajaste tanto y sería muy lindo que cuentes todo lo que ha pasado, ¿no? Sí, claro, y esas enfermedades que tienen que ver con alteraciones, no solo, como bien decís vos, no solo del sistema inmunológico, que no es menor, también del sistema endocrino, cuando nuestro cuerpo empieza a incorporar sustancias que son disruptoras endocrinas, es decir, que son capaces de confundir a nuestros receptores, a nuestras células, y hacerles creer que en realidad estamos ante la presencia de las hormonas que necesitábamos, y lo que estamos teniendo es un mentiroso que se nos mete en el cuerpo sin avisar, empieza a funcionar mal,
todo lo que es el sistema que se encarga de coordinar y de garantizar el funcionamiento saludable de nuestro organismo, como es el sistema hormonal. Y esos son daños que no son advertidos por las empresas y las corporaciones que ponen en el mercado los productos químicos ni los transgénicos, y que tampoco son reclamados, lamentablemente, por las autoridades de los organismos de control, que deberían estar cumpliendo un rol de frenar el avance voraz de las corporaciones a cualquier costa, fundamentalmente a costa de nuestra salud y nuestras vidas, para decir, bueno, primero vamos a ver qué es lo que traen, ¿no? No creer a ojos cerrados lo que viene a decirnos cada uno de esos vendedores de venenos, de artificializaciones de vida, ¿no? Entonces me parece que ahí también es necesario hacer una aclaración, porque claramente en los lugares donde se ha instalado este modelo de producción de transgénicos dependientes de agrotóxicos, que como bien decís vos, después se transmiten esas proteínas transgénicas más las microdosis de agrotóxicos y sus metabolitos, llegan a personas que tienen sus organismos además debilitados, porque los modos de vivir fundamentalmente urbanos han cambiado nuestras posibilidades de desarrollar el sistema inmunológico. Uno de los trabajos, si bien hay mucha ciencia basura, que entonces no es ciencia, pero mucho trabajo basura que se ha publicado a raíz de esta pandemia del COVID, hay algunos trabajos serios, y algunos de ellos han demostrado que los lugares que tuvieron mayor impacto negativo ante la presencia del COVID-19 coincidían con los lugares donde las poblaciones tenían menores niveles de vitamina D. Es muy difícil sintetizar vitaminas, sobre todo vitamina D, cuando uno vive en lugares donde el sol es un privilegio y no un derecho, ¿no? Y nos dicen las propagandas, hay que lavarse las manos, pero no tenemos agua, y nos dicen hay que airear y abrir nuestras casas para que entre el sol, porque alguna vez se dijo, ¿dónde el sol no entra el doctor? Y sin embargo eso es imposible porque estamos rodeados por moles de cemento. Y en ese contexto, incorporar sustancias, creyendo que nos estamos nutriendo y alimentando, que en realidad nos están dañando, sustancias que además han artificializado hasta nuestro sentido del gusto, ¿no? Se ha artificializado nuestro sentido del gusto. Creo que es algo no solamente peligroso para nosotros, sino fundamentalmente para las generaciones que vienen, porque hay trabajos científicos que se han publicado ya, bueno, vos lo conocés también como yo, que han demostrado el daño transgeneracional de la incorporación, tanto de algunas proteínas transgénicas como de metabolitos o de agrotóxicos en una primera generación, pero que tiene impactos en 2 o 3 generaciones posteriores. Entonces, cuando los que somos médicos estamos trabajando en el consultorio y vemos a alguien que tiene un problema de salud y queremos lograr intentar entender cómo es que se construyó ese proceso de salud de esa persona, ese problema que está teniendo esa persona, es muy poco probable que si le preguntamos, tu abuelo, ¿dónde estuvo cuando era joven?, pueda respondernos. O qué comían tus abuelos, puedan respondernos. Sin embargo, a nuestros nietos, de hecho a nuestros hijos, porque ya nuestros padres han estado expuestos, pero a nuestros nietos les va a pasar eso. Los problemas de salud que van a tener ellos son la expresión, entre otras cosas, de los modos de vida y las exposiciones a las que hemos estado nosotros sometidos sin ser advertidos. Hoy en el mundo, lo dice la OMS, respirar, o sea, el solo hecho de respirar en el planeta es responsable de 7 millones de muertes anuales. Estamos muy preocupados por el COVID-19, que tiene una tasa de mortalidad que ha preocupado el planeta, pero no estamos teniendo la misma preocupación porque 7 millones de personas se mueren por año a partir de el solo acto de respirar el aire que en las ciudades tenemos a disposición y que no podemos elegir no respirar. Hoy en el mundo, cuando nacemos y tenemos que alimentarnos de la leche de nuestras madres, en estudios que en Argentina se hicieron, y los hizo el INTI, el Instituto de Tecnología Industrial, en mujeres que no habían estado nunca expuestas a las áreas de producción agroindustrial de transgénicos dependientes de agrotóxicos, en 7 de cada 10 de esas madres se encontraron productos agrotóxicos o residuos de productos agrotóxicos en las leches de esas mujeres. Entonces, el acto más, uno de los actos de mayor amor, que es el de poder amamantar a un hijo y darle el alimento a través del pecho, que además es fundamental para que como seres humanos nos desarrollemos saludablemente, viene de la mano de incorporar
sustancias químicas que son dañinas, que son disruptores endócrinos, que son oncogénicas, porque alteran la capacidad de nuestro sistema inmunológico de limpiar los errores en las divisiones celulares y entonces favorecen la aparición de células que después se transforman en células malignas y pueden terminar en tumores. Y nosotros lo estamos viendo en los territorios, lo vimos cuando hacíamos los campamentos sanitarios desde la práctica final de la facultad, que ya no se hacen más, pero cuando se hacían pudimos digamos, registrar esa información y esa situación. Lo estamos viendo cuando hablamos con las vecinas y los vecinos de los lugares que están en estos días, en donde estamos todos encerrados y en cuarentenados. Hay algunos que no están encerrados y en cuarentenados, y entre los que no están encerrados y en cuarentenados son los responsables de la destrucción de los territorios que, por estar destruidos, facilitaron las mutaciones o facilitan las mutaciones de microorganismos que terminan generándonos daño y al mismo tiempo nos generan daño en la salud y nos impiden acceder a alimentos sanos, ¿no? Entonces me parece que en ese sentido un aprendizaje a partir de toda esta situación también puede tener que ver con animarnos a repensar de qué hablamos cuando hablamos de una sociedad saludable. ¿Hablamos de una sociedad con más hospitales? ¿O hablamos de una sociedad con más terrenos y más tierras para poder producir alimentos y más agricultores que hagan agroecología? ¿Hablamos de una sociedad con más vacunas, como bien decías vos, o con vacunas para el COVID-19? ¿O hablamos de una sociedad que quizás puede dejar la vacuna para algunos grupos muy pequeños de riesgo particular, porque la mayoría de la población, por estar bien alimentados, vivir en lugares que son saludables y tener acceso a condiciones básicas de vida, desarrollamos un sistema inmunológico que nos permite, si entramos en contacto con virus como el del COVID, o los que van a venir, porque van a venir más virus de este tipo, estar bien preparados y dispuestos para poder transitar esa situación de una manera menos dañina, ¿no? Totalmente. Por lo que veíamos hoy, hay mucha gente de distintos lugares del país y hasta de otros países y deben estar pensando qué puedo hacer, cómo hago. Bueno, a mí me parece que el que está en las ciudades, bueno, y los de cualquier lugar que va a comprar un alimento, tenemos que generar una alimentación más consciente. A mí todo esto me ha servido para decir, ¿para qué voy a comer esto si no me alimenta? Y para llenar la panza, al contrario, al cuerpo le va a costar digerir y metabolizar eso. Así que entender que el proceso que va haciendo la industria no, es un proceso económico. Y nosotros como consumidores tenemos que elegir y entender cuáles son los alimentos y cuáles son los negocios. Entonces, me parece que es más, acá en Argentina no se ha podido todavía hacer una ley de etiquetado donde advierta al consumidor si el producto tiene o no tiene agroquímicos. Entonces, para dejar unos consejos, uno puede decir, y fíjense, y vos recién decías, anda a buscar las leches maternas y dicen contiene soja. Y otra vez, tiene un antibiótico adentro, tiene menos minerales, porque en esa transgénesis lo que ha pasado es que los maíces, el algodón perdió fibras importantes, lo que ha pasado, y con aceite como ser con la colza, han aparecido nuevas proteínas en esa transgénesis y algunas como ser han encontrado que son alergénicas, antinutrientes, que se lo daban a los cerdos y los cerdos adelgazaban. Nosotros acá colza no tenemos aprobada transgénica, sí en otros países, pero acá la leche dice que trae, la leche para niños, dice que contiene soja, que contiene aceite de colza, que contiene azúcar, jarabe de maíz de alta fructosa. Vos decís, Damián, ¿para qué le ponen a la leche azúcar? Están generando En realidad ya están queriendo generar calorías, nada más. Y bueno, ahora como será, hace poco se aprobó, el año pasado se aprobó que todos los embutidos pueden tener hasta el 30% de harina de soja. ¿Sabías eso? No, no Anda a un, sabía, pero es anda a un cierto que tienen otro supermercado, sabor. anda a un supermercado a ver si encontrás una hamburguesa que no tenga soja. ¿Y por qué?
porque tanto, antes le ponían harina de trigo, porque es blanco, no tiene olor, no da color, entonces aumenta. Vale mucho más barato la harina de soja que la harina de trigo, pero ahora la harina de trigo tiene el problema con la celiaquía, entonces aumentan la venta diciendo que la soja es un alimento bárbaro, y de alguna manera bajan un costo. Ahora nosotros tenemos que entender que eso no es alimento, eso es otra cosa, eso es un Y negocio de los alimentos. Y yo quisiera ver dónde se discute eso. ¿Quiénes discuten esto? Porque en cada prueba de un transgénico, sí hay una comisión, pero la auditoría del año pasado de Nación nos dijo que estaba muy, muy viciado todo el proceso de aprobación de transgénicos. Y ahí nos encontramos con nuestro amigo Marcos Filardi, abogado, ambientalista, que le pueden abrir el micrófono nomás, que sería un gusto. Hola, Marcos. sí, y esto que decís, Eduardo, me parece clave, esto de pensar, a ver, realmente qué es lo que hay detrás de la, entre comillas, necesidad de incorporar sustancias que no son propias de nuestros sistemas alimentarios en la comida de todos los días. Digo, jarabe de maíz de alta fructosa, que no solamente no es azúcar, digamos, el azúcar se hace un problema, pero no es azúcar, sino que es una sustancia que es adictiva, que es dañina, que está estudiado ya, que genera impactos dañinos a nivel del sistema renal, a nivel del sistema hepático, ni hablar de lo que genera en la hiperdemanda de actividad pancreática y el agotamiento de ese órgano tan esencial para evitar el desarrollo de diabetes, por ejemplo. Y por otro lado, esto de eh, cuál es la necesidad. Yo te escuchaba recién, ¿no? ¿Cuál es la necesidad de poner harina en una hamburguesa para los que comen carne o comemos carne, ¿no? Si la hamburguesa era de carne, picada y apelmazada. Digo, ¿cuál es la necesidad? La necesidad es de la industria, no de las personas. Y creo que ahí es clave no solo el tema del etiquetado, sino el tema de recuperar esa frase que a veces queda como una frase, pero que en realidad es toda una declaración de principios, que es que lo que nos cuida en realidad es nuestro alimento. Cuando Hipócrates decía que el alimento sea tu medicina y que la medicina sea tu alimento, se estaba refiriendo a eso. Se estaba refiriendo a la necesidad de reconocer que no somos, como seres vivos, no somos capaces de transitar saludablemente nuestro ciclo vital, sino es a partir de que incorporamos los nutrientes que necesitamos de nuestros alimentos, porque no lo vamos a incorporar de otra manera ni de otro lugar. Y cuando aparecen alternativas, ¿no? Como desde la tecnociencia se nos ofrecen alternativas para pensar que si con tecnología resolvemos el hambre del planeta, que ha demostrado ya de que no se resolvió con tecnología, sino que se empeoró, porque alteró los territorios, porque generó migraciones forzadas y millones de refugiados ambientales, porque además cambió y alteró las culturas alimentarias, con lo cual altera la posibilidad de construcción histórica y política de las sociedades, que es clave para poder construir la identidad, y también eso es parte de la salud. Nosotros, me parece, tenemos que encontrar la manera de recuperar ese debate, de recuperar ese análisis, esa discusión que nos permita, eh, como decíamos al principio, reflexionar sobre qué tipo de sociedad queremos, en qué tipo de sociedad queremos vivir y qué tipo de planeta queremos dejar a quienes nos van a suceder, si es que estamos dispuestos a hacer ese ejercicio de pensar en quienes puedan suceder. Yo, en este sentido, me parece que es clave, retomando lo que vos planteabas al principio, ¿no? Esto de una reflexión paradigmática, un análisis de, bueno, de la necesidad de un cambio de paradigmas que en algún momento al principio de esta pandemia aparecía por todos lados, pero que a medida que fue pasando el tiempo es como que algunos nos fuimos desencantando, porque veíamos que las soluciones que se proponían en realidad eran más de lo mismo, y que la salida en realidad era un regreso tipo juego de la oca, ¿no? Retrocedemos una cantidad de casilleros hasta un punto en el que se nos hace difícil volver. ¿Te fuiste por ahí, Eduardo, o te desconectaste? ¿Eh? Bueno, parece que se desconectó Eduardo, o lo aburrí yo, o, o tuvo algún problema. Eh, no sé, Virginia, si después te parece que... Bueno, a ver, ¿me escuchan? Sí, Eduardo, a ver si...
Si estás ahí, hubo algún problema de conexión. Ahí vuelve, ahí Ahí está, ahí vuelve. volvió, ahí volvió. Che, Eduardo, avísame si estoy hablando mucho, yo hablo menos, pero no te vayas así, no me dejé hablando solo, loco. ¿Pero me fui yo o te fuiste vos? No, cuando vos hablabas, que mencionaste 2 o 3 veces los territorios, ¿no? Quería aclarar un poco para los que nos escuchan que esto de producir más, esta idea de ir por todos los territorios, ha hecho que pensemos en una agricultura que aumente los rendimientos, que aumente la exportación, y en eso pensar que los suelos con ese fertilizante iban a mantener la fertilidad. Entonces algún genio dijo que los animales eran poco eficientes, entonces había que llevarlos a un cachito chiquitito, metidos todos adentro de un corral, y darle grano, 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 que engorden, que engorden, que engorden, y eso lo vendemos. Es carne más tiernita porque el animal no comió, pero resulta que el animal está mal, está metido hasta la panza de barro, se enferma fácilmente, entonces tienen que darle antibióticos, y antibióticos, y antibióticos, y entonces el animal que está constituido para comer pasto, para caminar, para disfrutar también del sol y hacer un proceso de una carne con vitalidad, pierde todo eso. Es un animal que está casi enfermo, sostenido con antibióticos. Entonces cuando vamos y la Universidad de La Plata hace análisis de lo que son las bostas de esos animales, el lugar donde está pisando, el nivel de antibióticos que hay no podría aceptarse. Y cuando vamos a los pollos, cuando vamos a los huevos, donde a un pollito, a un pollo le dan una baldosa para que viva toda su vida y le están llenando, 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 llenando con maíz y soja, que a su vez tiene un antibiótico incorporado, que no controla ni Clostridium ni Salmonella, entonces hay que darle otro antibiótico para que, para que no se muera, sostenerlo, y cuando llegan a inflarlo, aparte del agua y el frío, para que pese un poquito más, todo siempre tiene la misma lógica. Eso es lo que nosotros estamos comiendo. Entonces, eso que puede ser un poquito más barato, porque está hecho de una forma, por un lado, tenemos que entender como productores que se puede producir, y como lo estamos haciendo, produciendo muy bien y con mejoras para el productor, porque es un productor que no tiene que comprar tantos insumos dolarizados y que estamos teniendo los mismos rendimientos, pero lo que se logra es un alimento de vitalidad, es un alimento con respeto, con respeto al que va a consumir. Entonces, en eso creemos que desde los municipios y en lo que estamos trabajando en la RENAMA es para ayudar, para acompañar a productores, para que salgan de este círculo vicioso que nos han hecho creer que era exitoso, pero ya lo vemos que no es muy exitoso. A su vez, el Censo Nacional nos está diciendo, agropecuario, que perdimos 50% de los productores. Entonces, no creo que sea tan exitoso, que el campo cada vez queda en más manos, en menos manos, con más territorio, que expulsa a la gente que tendría que estar generando el alimento. Entonces, es todo un circuito que hay que, de alguna manera, repensar. Repensar porque no podemos estar comiendo esto que es comestible, que es llenar la panza. También otro aspecto que no hemos mencionado, volver a repensarnos como familia, como individuos en la comensalidad, en el disfrutar de la comida, porque la comida, si bien estuvimos hablando de los nutrientes, de los minerales, parte de nuestra alimentación está en lo que decías, el sol, el caminar, el estar bien, y en el compartir también, en el compartir una comida, en el hacerla, en invitarnos, en charlar, en encontrarnos. Esa es una de las grandes partes que no existe para la ciencia, porque es parte de la energía y no es de la sustancia. Y ese es el modelo nuevo que viene. El nuevo paradigma es entender para la ciencia que es más importante la vitalidad, la energía de las cosas, la vida, la salud, que la plata, que la sustancia. Por supuesto, hay un nivel mínimo, ¿no?, de plata y eso. Pero la ciencia debe entender que tiene
que trabajar para buscar el equilibrio, para buscar la salud en todos los ámbitos que tienen que ver con el planeta, ¿no? Y que tienen que ver entonces con una investigación, con una producción multifuncional, que no es lineal, que interviene en muchos aspectos y muchas veces no estamos preparados para eso. Y para estar preparados para eso, de alguna manera, tenemos que empezar a sacarnos de estas cosas sólidas que parecía que nos daban certezas y realmente estamos hoy cada vez más en un mundo de mayor incertidumbre. Y esa incertidumbre hay que vivirla bien, porque en esa incertidumbre tenemos que aprender a pensarnos, a replantearnos y de alguna manera volver a esto que decíamos, o yo mencionaba al principio, de la coherencia. Si hay coherencia, está alejada la enfermedad y estamos mucho más cerca de la salud, ¿no? Sí, y yo creo que en esa línea, también como para ir empezando a pensar en un espacio también de intercambio con quienes nos están acompañando esta tarde, en esa línea para mí es clave el recuperar el poner atención sobre las relaciones. Esto que, bueno, Julio Monsalvo nos enseñó cuando nos hablaba de la salud de los ecosistemas como la salud de las relaciones, y que no estudiamos tampoco en las facultades, ¿no? O que cuando las estudiamos es como de sabor, ¿no? Hay que romperlas y eliminarlas para poder seguir avanzando. Yo creo que nos hace pensar, o debería hacernos pensar respecto de cuán necesario es, más que nada hoy en día, estar pensando desde el punto de vista sanitario, antes que en el desarrollo de drogas químicas o de vacunas y nuevos test, estar pensando en cómo recuperamos lo básico, lo esencial, que, que tiene que ver desde el punto de vista de la biología, ¿no? Pero no de la biología del laboratorio, sino de la biología en el sentido del estudio de la vida, tiene que ver con poder recuperar el sentirnos o volver a reconocernos como parte de los ecosistemas en los que vivimos. Lo que pasa es que, claro, si los ecosistemas están totalmente artificializados, es poco probable que nosotros nos sintamos parte de esa naturaleza. Y ahí yo creo que uno de los desafíos que tenemos por delante es renaturalizar los territorios, renaturalizar nuestros cuerpos como parte de ese territorio, cuerpos que han sido avasallados en sus diversidades, cuerpos que han sido avasallados e incluso eh, eh, violentados desde una sociedad que nos fue imponiendo modelos de cuerpo, modelos o de estructuras físicas incluso, que nada tienen que ver con lo saludable, ¿no? Entonces me parece que ahí es un desafío también por delante el, el repensar, el repensar esto de nuestras relaciones con nosotros mismos, el de comprender que no podemos estar eh, esperando que podamos como especie y como sujetos transitar la exposición a un microorganismo sin ningún impacto si no nos hemos preparado previamente para ese momento de una manera saludable. Y yo en esto estoy haciendo mucho hincapié porque he estado leyendo bastante sobre esto del sistema inmunológico y he estado intentando leer en el medio de la infodemia que hay sobre esto del COVID-19 qué es lo que hay serio publicado, y hasta ahora lo más serio que hay publicado tiene que ver con los análisis epidemiológicos del avance de las infecciones y muertes por COVID-19 en función de las condiciones de vida y las condiciones socioeconómicas. Entonces, no es casualidad que en Nueva York la población más afectada en cuanto a casos y mortalidad, sobre todo en cuanto a mortalidad por COVID-19, sea la población afro, nativa o latina. No es casualidad que en nuestro país la explosión hoy sea en los lugares que han sido empobrecidos y que han sido destruidos en sus posibilidades de desarrollo saludables del ciclo vital, en primer lugar porque se construyeron a partir de las migraciones de grandes masas de ciudadanas y ciudadanos que tuvieron que abandonar sus territorios ancestrales o históricos para venir a los conurbanos de las grandes ciudades,
y en segundo lugar porque no tienen elementos básicos como agua para poder desarrollar su vida. Y me parece que un punto para tirarlo en esta charla de pre-invierno está relacionado con, bueno, cuánto estamos dispuestos a poner desde nuestros lugares para repensar lo que hacemos, ¿no? Repensar la ciencia para que la ciencia vuelva a ser un ejercicio de reflexión crítica a partir de preguntarnos qué es lo que está ocurriendo y sobre todo por qué. No para encontrar una respuesta rápida para publicarla en un paper y de esa forma tener más aplausos, sino para seguir promoviendo y estimulando más que más y más personas se sigan preguntando y en la multiplicidad de preguntas logremos encontrar acuerdos para avanzar de la mano de una ciencia que tiene que ser digna, si no, no será ciencia, pero por sobre todas las cosas que tiene que pensarse en función de las necesidades de sus pueblos. Y esa ciencia, yo creo que es importante poner en discusión, Eduardo, porque si hoy hay transgénicos, si hoy hay producción de agroindustrial en base a química artificial y derivada del petróleo, que además contamina, si hoy hay un abuso en el uso de antibióticos, ya que el 75% de los antibióticos del mundo se usa para la cría de animales, entonces después no tenemos capacidad de resolver las infecciones en humanos con los antibióticos que teníamos conocidos, porque se han mal utilizado, pero además hoy la industria farmacéutica o química es la misma que la industria de la transgénesis y de los venenos, pero al mismo tiempo es la misma que financia a los organismos internacionales que definen políticas sanitarias y que al mismo tiempo es la que nos propone como salidas a situaciones como la de ahora, más tecnociencia de la que nos trajo hasta aquí. Entonces, creo que un desafío por delante también tiene que ver con eso para pensar. Y sobre todo, para animarnos a repensar cómo recuperamos, cómo renaturalizamos nuestros cuerpos, cómo a partir de la renaturalización de los territorios, porque hay trabajos científicos publicados, esto no lo inventamos nosotros, respecto de la necesidad que tiene nuestro organismo y cualquier organismo vivo para desarrollar un sistema inmunológico saludable de relaciones saludables con el lugar, con el territorio en el que transita su ciclo vital. Bueno, me parece que eso es uno de los desafíos que nos podría habilitar a pensar esta situación de pandemia, si es que queremos aprender colectivamente, porque todos los aprendizajes son colectivos, si queremos aprender para pensar nuevas formas de organización de nuestras vidas, ¿no? Y yo creo que es clave, desde un alimento vital, empezamos el proceso de no agredirnos, el proceso de cuidarnos. Creo que tenemos que estar atentos a cuidarnos y acompañarnos en el cuidado y protegernos desde el cuidado, no protegernos desde encerrarnos, ¿no? Y viene primero desde un alimento, por lo tanto, ampliar la conciencia en la elección y la forma como me alimento, para mí me parece clave. Y a partir de repensarnos, de esa coherencia que tenemos que buscar, cada uno va a ir accionando y va haciendo. Parece mentira, pero va haciendo. Nosotros hace 9, 10 años empezamos a impulsar un cultivo que regeneraba el suelo, que se llama vicia. Y empezamos a hacerlo en Guaminí, lo empezaron a sembrar y empezaron a cosechar y vender semillas. Y hoy hablan algunas instituciones de muchísimas hectáreas que tienen 40% sembrado para, también porque se han dado cuenta de recuperar suelo. Entonces, una cosa que parece increíble, que vos decís, no, pero de a uno, ¿a dónde vamos a llegar? Cada vez se nota mucho más cómo se van expandiendo las cosas. Entonces, que hoy estemos acá charlando y compartiendo esto y lo que está pasando con los alimentos, el cuidado que tenemos que tener, que busquemos el alimento de estación, el alimento de cercanía, que hay alimentos que no gasten plata en eso porque realmente ultra procesado, ultra pasteurizado, ultra homogenizado, ¿sabes qué? Agua con No quedó cal, nada, porque no quedó nada. no queda nada. Entonces, dale otra cosa, hacerle una leche de almendras, hacerle otra cosa. Entonces, desde ahí
también desde esa coherencia se empieza a ampliar la conciencia y se empiezan a disparar nuevas preguntas. Y cuando uno hace nuevas preguntas, hay todo un avance y lo va construyendo también en sus lugares de trabajo, de investigación, de producción, que es lo que estamos haciendo en muchos lugares de Argentina y en Uruguay, de juntar a productores, pensar, y ellos se animan a volver a crear, a investigar juntos y a demostrar que se puede producir muy bien sin agroquímicos. Estamos superando las 90.000 hectáreas y sin embargo tenemos que por ahí escuchar que bueno, ¿de qué están hablando estos verdes? No se trata de estos verdes, estamos tratando de hacer un camino con otra mirada que no les permitió esta mirada unilineal, que todavía piensan que el tiempo es que es todo recto, la naturaleza es infinita, que la podemos seguir explotando y explotando. Bueno, nos podemos dar cuenta que no es infinita, que no podemos seguir avasallando los territorios, ir por los montes, ir por todos los lugares nativos. Seguimos así. ¿Es posible una sociedad así, tan competitiva, tan materialista? Si podemos darnos cuenta que la felicidad puede estar en otros lugares, ¿no? Así que me parece que se abran por ahí las preguntas o lo que les Sí, parezca. para aportar esto que dijiste vos, creo que un desafío también es desmontar el sistema eh, que nosotros le llamamos un sistema médico, militar, policial, ¿no? Un sistema que ha puesto, y que en estos días se ha visto mucho, a- al trabajador médico o al sistema de atención en un rol de, digamos, propio del vigilar y castigar que denunciaba Foucault. Como que necesitamos ese gran hermano que nos diga cómo tenemos que hacer y que transformar nuestros cuerpos y transformarlo en un sistema de acompañamientos y de cuidados solidarios y colectivos que necesariamente tiene que salir de las comunidades y que no puede ser impuesto desde la lógica hegemónica de la tecnocracia médico-sanitaria, ¿no? Yo creo que ese es un desafío que va de la mano, como vos decís, de pensar, bueno, dónde y cómo producimos lo que tenemos que realmente comer para alimentarnos, ¿no? En ciudades que serán ciudades, como decíamos al principio, con espacios para poder hacer esas producciones, con vías de llegada a esos espacios que no requieran de autos o de combustibles fósiles, que puedan hacerse a través de la bicicleta, del caminar, con bancos de plaza en las calles, en las veredas, para que los abuelos puedan sentarse a descansar cuando lo necesiten y que entonces no teman salir a caminar, pero por sobre todas las cosas, con estrategias de cuidados amorosos, de cuidados solidarios que deben hacer comunitariamente como una alternativa que supere el actual militarismo sanitario que también hemos aprendido y reproducimos en las universidades. La verdad, un placer, esto. Igualmente. Bueno, A ver, vamos a ver, Vir. acá interrumpo un poquito, súper rico todo este intercambio que estuvieron haciendo. La verdad que hay muchísimos comentarios y hay algunas también preguntas que voy a seleccionar algunas para ustedes. Una pregunta, si existe relación entre la pandemia y la ampliación de la frontera agropecuaria. Creo que Eduardo. Sí, bueno, tiene que ver con esto que está muy en el trasfondo que fuimos comentando. Es la pérdida de nuestros sistemas inmunológicos, ¿no? Es la desalimentación, que queremos estar alimentados, aunque estemos en los niveles, en niveles mejores de la sociedad, de adquisición. Esto de ir tanto por los territorios, esto de estar comiendo, estamos comiendo comestibles porque no se los puede llamar alimentos, como Damián siempre dice, un alimento que tiene sustancias tóxicas, no se lo puede llamar alimento. Y nos dicen, no, no, pero son trazas, es un poquito, no hace nada hasta ahí, pero eso se va acumulando. Es más, con otros productos toma sinergias, trabajos que han presentado ahí en la facultad, en Rosario. ¿Qué pasa con el agua cuando tiene arsénico y tienen estas moléculas de agroquímicos? Se potencian. Entonces,
nos quieren hacer creer que este mundo artificial nos está trayendo vida, y no está pasando eso. Entonces, si, como decía Damián, si no cuidamos los territorios, si los municipios no empiezan a pensar que en cada esquina de los polos, de los vértices que tenga la ciudad, no tienen que tener algún tambo para tener leche fresca, fluida, si no tenemos que volver como en los 90 que teníamos mataderos, para que el animal se produzca ahí, se mate y se consuma fresco, que no haga montones de kilómetros. ¿Por qué no poder tener molinos harineros para esa comunidad? Pollos, huevos, alimentos básicos, producidos por los vecinos, por los productores, y a su vez sostenerían toda esa periferia que tiene que ser un gran jardín, donde están nuestros alimentos, donde están nuestros lugares para pasear y recrearnos. Hoy, en muchos lugares de Europa, la gente sale a pasear por los bosques porque también mejora el sistema inmunológico, el contacto con las plantas. Tenemos que repensar muchas cosas, y creo que esta es una oportunidad para estar más, que está la gente mucho más abierta, está la gente dispuesta a discutir, y también los productores a lograr acuerdos para entender que lo mejor, lo que nos puede pasar a todos, es esto de alejarnos de todas estas sustancias biocidas y darle más espacio a todos, que implica la biodiversidad y que es la clave para que todos podamos seguir este camino y construir una vida de todos, para todos, y equilibrada y con salud, ¿no? Y No si sé, me Dani, permitís, si Vir, querés. lo que quisiera agregar, hay un par de textos que sería interesante que quienes estén interesados puedan buscar, de Silvia Ribeiro, donde habla de, con datos muy serios y muy chequeados, el impacto que ha tenido el modelo de producción de carne para el consumo humano en gran escala y la destrucción de los montes nativos para ampliar la frontera agroindustrial en el desarrollo de artificializaciones de los hábitats naturales de algunas especies que terminan activando mutaciones que en los microorganismos que constituyen las floras habituales o las microbiotas habituales de esas especies se transforman en patógenas en humanos. No nos olvidemos que, y me parece esto es importante, específicamente respecto a la familia de los coronavirus, de los más de 50 que existen identificados hoy, solamente 7 son dañinos para los seres humanos. Pero de esos 7, 5 fueron identificados en el siglo XXI. O sea, en nada más que 20 años, en los 20 últimos años, se identificaron 5 de los 7 virus patógenos de la familia de los corona, y de esos 5, 3 fueron en los últimos 10 años. Entonces, claramente hay una alteración de los territorios que se hace a partir de la necesidad del mercado, de la industria de ampliar la frontera agropecuaria, con esta alteración territorial que impacta en el salto biológico de determinadas especies que aceleran procesos para los cuales los seres humanos, por ejemplo, no estamos todavía preparados, ¿no? Sí, en general se dice que mayor biodiversidad, menos probabilidades de contraer enfermedades. Totalmente. Y esto se puede ver, como decía Eduardo más temprano, cuando uno analiza, por ejemplo, la microbiota de los seres humanos, aquellas personas que tienen problemas de salud crónicos, está estudiado, tienen microbiotas más pobres, o sea, menor vitalidad está asociado con menor diversidad de microorganismos en nuestro sistema intestinal. Entonces, hay una clara relación entre la pérdida de la diversidad y la pérdida de sistema inmunológico y el aumento de la debilidad ante transformaciones o ante cambios en nuestros alrededores y en nuestros propios organismos. Bueno, vamos ahora a una Y pregunta. por eso el consumir, perdóname, el consumir probióticos, y en especial como será hay uno muy práctico, que es el kefir de agua, que lo pueden conseguir, que se regala y se puede hacer en la casa y consumir todos los días. Ahí hay unos trabajos de la Universidad de La Plata que sugerían 2 vasos por semana para mantener el sistema inmunológico fuerte. Me parece que por ahí en las dietéticas también lo pueden conseguir,
y es muy simple, se hace con algún cachito de fruta, azúcar, y tienen para tomar casi una gaseosa, porque genera un gas, y, y eso me parece que trabajar siempre en recrear esa microbiota que es nuestro segundo cerebro y nuestro sistema inmunológico. Agredirlo es más, en muchas comunidades lo que se ha visto es que a partir de la disminución de la microbiota viene la depresión. Recuerdo cuando el primer año que empecé a trabajar con el Hospital Italiano, me invitó el grupo de epidemiología para ir a la ciudad de Villa Elisa, de Entre Ríos, porque el nivel de cáncer era muy alto, y fuimos a hacer una charla de agroecología y ver con la comunidad qué estaba pasando. Y ahí el equipo se dio cuenta que el nivel de suicidios juveniles era muy alto. Y eso tiene que ver con nuestra depresión. ¿Por qué? Porque a su vez esa microbiota genera la hormona de la felicidad. Si nos falta esa microbiota, que es la serotonina, empezamos a deprimirnos y ahí viene la sustitución nuevamente con fármacos para levantar algo que tendría que ser totalmente natural de nosotros, estar contentos y estar bien, ¿no? Bueno, súper interesante. Vamos a otra pregunta. Acá preguntan si hay relación entre el neurodesarrollo de una persona y la alimentación. Sin duda, los micronutrientes, pero también los minerales que incorporamos o que no incorporamos en momentos claves de nuestras vidas son esenciales para el desarrollo, para el neurodesarrollo. Si no incorporamos zinc en las cantidades suficientes en los primeros años de nuestras vidas, vamos a tener mayor dificultad para poder generar un neurodesarrollo adecuado y saludable en etapas más adultas. Si nosotros no somos capaces de, por eso planteamos, ¿no?, de recuperar una alimentación diversa y que sea realmente saludable. Yo suelo decir esto que decía Eduardo, ¿no? Si tiene transgénicos o venenos no es alimento. ¿tá? Es alimento si es natural y si es saludable. Entonces, nosotros tenemos posibilidades de garantizarle a nuestro organismo, sobre todo al sistema neurológico, la posibilidad de incorporar las sustancias o los elementos básicos para poder garantizar una buena producción de grasa y materia gris, una buena producción de estructuras neuronales y por sobre todas las cosas de neurotransmisores. Bueno, hay muchas preguntas. Hablan acá de si se puede reemplazar la producción convencional de alimentos, creo que eso sí, con la agroecología, no sé qué se llama la producción, pero ¿en qué tiempos? Y hablan de vertical farming. No sé si conoces vos, Eduardo. Que se puede reemplazar, sí, y es necesario, porque si no nos vamos a quedar sin suelos. Cada vez, como mencionaba Damián, vamos a tener crisis climáticas, crisis de mayor cantidad de patógenos que se dan cada vez más seguido, si no repensamos el modelo de producir. Creer que vamos a suplantar con cuestiones artificiales, con genes incorporados para hacer las superplantas, los super seres, qué idea loca, ¿no? Tendrá que ver algo eso con las balas. Bueno, bueno, hay una idea, creo que se refiere a, me parece que es el concepto que está ahora propiciando la Unión Europea, ¿no? De la granja al plato, ¿no? De la granja a la mesa, que tiene que ver, volvamos a esas cosas, achiquemos las cadenas. Hoy hay que prestar atención por un lado, la Unión Europea está diciendo proponerse en disminuir un 50% el uso de agroquímicos y aumentar un 30% las áreas de biodiversidad, las áreas de paisaje y también, y bueno, y esto de tener la producción cerquita del plato, ¿no? Me parece que si no vamos hacia esquemas parecidos de entender que tenemos que cuidar nuestros entornos
y se puede producir, y se puede producir conjuntamente y entendiendo más a la naturaleza. Hay que trabajar con la naturaleza, ayudar a tener mayor ecosistemas, agroecosistemas, pero sin deteriorarla, que es posible. Lo que pasa es que no hemos sido formados en ese aspecto y muchos profesionales creen que no es posible. Que entonces están de nuevo pidiendo a ver cuál es la técnica, cuál es la herramienta que usan para hacer eso. Bueno, realmente tiene que ver con toda una mirada distinta y lo estamos demostrando con buenas producciones, con menos costos y con menos impacto ambiental. Creo que ojalá que el Estado en algún momento de esta discusión del cuidado del ambiente, que tiene que ver con una discusión de resguardar, que es lo que pide la Constitución Nacional, que nos pide como Carta Magna en el artículo 41 que todo ciudadano debe gozar de un ambiente sano, que no esté contaminado ni el suelo, ni el agua, ni el aire, ni los alimentos. Y a partir de ahí tenemos la ley ambiental, y que es lo que nos dice, que se debe consultar a la sociedad para todo este tipo de procesos, que se debe cuidar el suelo, el aire, el agua, los bienes comunes, y que no se puede hacer cualquier cosa, que hay que cuidarlo. Entonces, hay que pensar, puede ser la agroecología, pueden ser otras formas de producir, pero hay que entender algo, que se tiene que producir sin contaminar, porque si no, la verdad que para qué sirve. Y encima estos alimentos contaminados y que deterioran la salud de la gente, ¿hacia dónde estamos yendo? Bueno, nos quedamos todos ahí pensando cómo en esta época de pandemia también que nos hemos concentrado y por ahí en muchos casos ver cómo resolvemos el día a día, pero por ahí contar que desde los bolsones de la UTT y algunas prácticas comunitarias han visto en esta época aumentado su producción. Eso habla de también una inquietud de la población que es informada en ver qué es lo que uno come. Me parece que eso es un detalle importante para poder empezar a pensar en algo más cercano a las ciudades, ¿no? Bueno, hay otras preguntas, pero ya el tiempo, no sé ustedes cómo están, pero podemos seguir hablando todo el día y toda la noche. Así que por ahí alguna reflexión final para no cansarlos a ustedes. Yo, si Es muy sirve, ¿no? lindo. Ahí, entre las preguntas que iba viendo en el chat, vi algunas, no pude ver todas. Había algunas referidas a si qué hacer más allá de la educación y la soberanía alimentaria. Yo creo que es clave que nosotros recuperemos la comprensión de que la vida es cíclica y que para que la vida pueda existir y que nosotros podamos transitarla saludablemente, tenemos que entender y transitar esos ciclos. Entonces, la soberanía alimentaria es mucho más que producir alimentos sin agrotóxicos. La soberanía alimentaria tiene que ver con una definición, digamos, epistemológica, una definición epistemológica, una definición de política de cómo se quiere y cómo se piensa una sociedad, ¿no? Cómo quiere ser una sociedad. Y si partimos de la base de que no hay posibilidad de pensar en salud de los seres humanos si los territorios no están saludables, y que no podemos pensar en salud sin una buena alimentación, creo que es clave mejorar los sistemas. Hoy es cierto que los sectores más vulnerados por las políticas socioeconómicas de los últimos años, y hablo de los últimos 40 años, están recibiendo los peores, en general, los peores combos de comida como parte de los paquetes asistenciales, porque reciben procesados, farináceos, y creo que un salto cualitativo sería garantizar la producción y el acercar
alimentos de verdad a estos grupos, como bien decía recién Virginia, que hacen, por ejemplo, los compañeros de la UTT y algunas otras organizaciones a nivel nacional. Entonces me parece que es un punto clave, porque si no entendemos eso, podemos seguir creyendo que hace falta que nos pongamos a estudiar la nueva cómo inventar la nueva super sopa para resolver el hambre. El hambre no se va a resolver así, se va a resolver garantizando que cada uno pueda acceder al alimento que necesita en el momento de la vida que está transitando de manera sana, segura y soberana. Me parece que por ahí va, y creo que la invitación que nos hizo Virginia y todo el equipo del Hospital Italiano a esta charla de hoy es muy buen espacio, un espacio saludable de los que hacen falta en estos momentos para, como decía Eduardo, ir nutriéndonos desde las raíces con nuevas ideas, con nuevas miradas en la búsqueda de una nueva forma de organizar nuestras sociedades. Bueno, yo también agradecer, ha sido un gusto y me parece que hay que también entender que estos cambios muchas veces tardan muchos años y, y un paradigma hacia otro paradigma no se cambia con 4 ideas nuevas, sino que se cambia con una masa crítica, con una necesidad que se genera en una sociedad. Y a partir de ahí se van dando pasos. Creo que estamos avanzando, estamos Argentina hoy en agroecología, como bien mencionaban, a la UTT, al movimiento de trabajadores excluidos, a montones de organizaciones que hoy nos, nos están brindando alimentos de mayor calidad. Por eso desde nosotros como consumidores tenemos que acompañar esos procesos, consumir esos productos, ayudarlos. Hay propuestas de gente que financia huertas para tener sus alimentos, que son propuestas muy interesantes. Poco a poco las facultades también irán cambiando y se darán cuenta que no puede ser que se enseñe en 4 facultades del país agroecología. ¿Por qué se enseña un solo modelo en todo el país? ¿No será un poquito cerradito el concepto? Pero estamos muy contentos de cómo estamos avanzando. Tenemos la Sociedad Argentina de Agroecología, el congreso que se hizo el año pasado, se presentaron 1.500 trabajos de agroecología en el país. Y en todas las regiones hay algún profesional que con mucho esfuerzo se está capacitando, formando y acompañando productores, municipios que tienen ganas de avanzar. Y también creo que hay una intención, yo he estado reunido con gente de la provincia de Buenos Aires, bueno, me toca en este momento ser partícipe o me han consultado mucho del gobierno nacional, tal es así que ya se ha decidido y aprobado una Dirección Nacional de Agroecología en el Ministerio de Agricultura de la Nación, del ministro Luis Basterra, y entendiendo que esa dirección tiene que generar elementos para que discutamos y miremos cuál es el modelo que nos conviene a todos, ¿no? Para favorecer, para acompañar. Entonces estamos yendo, pero no se va de un día para el otro, ni lo vamos a cambiar en 4 años. Esto tenemos que, sabiendo que hay leyes, que lo que tenemos que propiciar es que se ejecuten, tenemos que tener claro que el ambiente no lo tenemos que deteriorar, que tenemos que ir juntos, que no podemos ir tirando gente porque nos sirve, no, esto es entre todos, ¿no? Como bien se ha dicho tanto tiempo y me parece que en eso tenemos que ser conscientes. Llega el invierno para meternos un poquito hacia adentro, para pensar, porque son los ritmos naturales, y pensar, ahí digerir con todas estas cosas, con toda esta información y todo, y en especial, primero sentir, después pensar y después hacer. Y a lo mejor el hacer va a estar en la primavera, cuando todo brota, cuando todo sale. Y a partir de ahí, ojalá nos podamos encontrar y seguir charlando todas
todas estas cuestiones que hacen a la sociedad. Así que desde ya, muchísimas gracias. Virginia, el equipo y Damián, un gusto siempre. Así que, bueno, estamos a disposición. Desde ya agradecerles a ustedes la generosidad en esta charla tan enriquecedora para todos. Creo que ahí estaba el rector del Instituto Universitario, Marcelo, que les quería saludar. Sí, Damián, Eduardo, yo la verdad que les agradezco de corazón en nombre del Instituto Universitario, que hoy la verdad que engalanaron esta actividad de extensión. Me resultó una conversación sumamente positiva. Evidentemente, uno espera de corazón que haya cambios de paradigma y que el mensaje final es que educando bien, en algún momento se tiene que entender que la solución está en volver a las fuentes, ¿no? Y en cambiar los modelos, ¿eh? Así que yo no sé cuántos alumnos nuestros hoy estaban presentes, están también pobres muy cargados con toda esta transformación a la virtualidad, que los ha anclado en una laptop, así que no sé cuántos de ellos permanecen todavía, pero yo sí los comprometo en alguna medida a quizás organizar en el futuro próximo alguna charla para los alumnos y quizás comprometerlos también a participar en alguno de nuestros grupos de diseño curricular. Ustedes saben que nosotros tenemos un currículum de medicina integrado, donde en todas las etapas de la carrera, orientada a analizar las distintas etapas de la vida del ser humano, se van mechando elementos que tienen que ver con lo que consideramos debe ser la formación de un profesional de la salud. Me parecería que este tipo de conceptos tienen que estar desde un comienzo en la formación de cualquier profesional de la salud, médico, enfermero, ingeniero biomédico. Así que no les puedo prometer que vamos a introducir agroecología en el currículum, pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Somos una facultad, un instituto innovador, así que podría ser en un futuro no muy lejano. Así que de corazón, muchísimas gracias. Muchas Bueno, gracias. muchas gracias, rector. Un datito, nosotros en la materia de salud socioambiental tenemos un módulo de soberanía alimentaria, como para empezar sirve. Así que Sí, dentro de medicina, eso está bueno. Y bueno, muchas gracias, yo quedo a disposición. Creo que las siembras son, como dice, como aprendimos de Eduardo y de los compañeros campesinos, son a largo plazo, pero hay que así es, empezarlas, hay que así es. empezarlas. Así que estamos a disposición y muchas gracias por esta posibilidad. Bueno, muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Sí, está silenciado, Eduardo. Claro, No, que he participado en una materia optativa que conduce Virginia, dando agroecología. Así que sí. ya se dio el año pasado. Y algunos estudiantes de medicina ya recibieron los Sí. conocimientos de No, Eduardo. no, yo sabía que han estado en materias optativas, pero me refería a impregnar un poco más nuestro currículum porque me parece que son conceptos esenciales, ¿no? Así que, Bueno, bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias y un gusto, ¿eh? Gracias. Gracias. Buenas noches, buenas noches. Gracias, Virginia. bueno, gracias. Bueno, Gracias. damos por cerrada este conversatorio, agradeciendo al Instituto Universitario, desde el Departamento de Extensión Universitaria. Mil gracias a todos, a los que estuvieron también ocultos ahí, pero opinando y dando sus comentarios y preguntas. Bueno, muchas gracias y seguimos en contacto.